Prepárate porque hoy te voy a mostrar una inteligencia artificial que está dejando atrás a ChatGPT en el mundo del trading. Se llama Codex y es la nueva IA de OpenAI y está revolucionando la forma de crear y optimizar bots de trading automático. En este vídeo vas a descubrir cómo funciona, por qué es más potente para los traders que ChatGPT y cómo puedes empezar a usarla paso a paso. Además haremos una comparativa lanzando el mismo prompt a ChatGPT y a Codex para comparar ambas inteligencias artificiales que al final vienen del mismo motor de ChatGPT. Así que empecemos. Advertencia de riesgo. El trading conlleva riesgos significativos de pérdida y puede no ser adecuado para todos los inversores. Este contenido es exclusivamente informativo y no constituye asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión. Los rendimientos pasados no garantizan resultados futuros. Primero vamos a ver el problema con la inteligencia artificial tradicional en el trading. Muchos traders están usando ChatGPT para automatizar estrategias, pero se encuentran con limitaciones, prompts largos, dificultades para entender estructuras complejas y respuestas a veces genéricas. Aunque ChatGPT ha sido una revolución, tiene sus límites al programar bots realmente efectivos. Además, si usas la versión gratuita, todavía esos límites son más. Segundo punto, pues vamos a ver ya qué es Codex y por qué marca la diferencia. Codex es una IA entrenada específicamente para escribir y entender código. Esto la hace ideal para crear scripts para MetaTrader, NinjaTrader, TradingView y muchos más softwares, además de Python. Su capacidad para interpretar estructuras complejas y poner soluciones limpias y precisas la hacen perfecta para trading algorítmico. Tercer punto, ¿qué ventajas tiene frente a ChatGPT? Pues generalmente es algo más lenta, pero tiene mejores resultados en tareas de programación, tiene más precisión en lenguaje de código como MQ5, MQ4, PineScript, Python, también menos errores técnicos y respuestas más directas y listas para usar, aparte de entender mejor el lenguaje natural. ¿Dónde está Codex ahora mismo? Aunque no está disponible como producto individual, OpenAI lo ha integrado en versiones más avanzadas de sus modelos actuales. En mi caso, con la versión de ChatGPT de $20 al mes, me sale Codex y lo puedo utilizar sin tener que pagar nada más, solo esa suscripción que ya tengo de ChatGPT. Mira, lo mejor que podemos hacer es ir al ordenador y poner a prueba ChatGPT contra Codex y ver cuál de ellas gana. Estoy compartiendo pantalla y aquí tenemos un ejemplo real. Por un lado tengo ChatGPT aquí a la izquierda y en el lado derecho tengo Codex abierta, pantalla partida. Entonces, lo que haremos es comparar ambos modelos a ver si responden lo mismo creando un bot con el mismo prompt, o sea, les ponemos las mismas reglas. Si te fijas aquí hay el mismo texto exacto, es un copy-paste, y el texto dice lo siguiente: crea el código para un asesor experto de MetaTrader 5 con lenguaje de programación MQ5, en el que haya una media móvil que decida la tendencia, un estocástico que marque los gatillos de entrada cuando está en sobrecompra o sobreventa, y finalmente una TR para definir la distancia de stop y TP usando el multiplicador. Que todos los parámetros sean editables y el stop loss y TP por separado. Entonces, aquí se pulsa en programar, esto es Codex, y va a abrir un archivo. Pulso programar y pulso aquí también el botón. Entonces, ¿cómo funciona en este caso Codex? Pues aquí crea una nueva tarea que está empezando el contenido. Si queremos entrar, pulso y ya vemos lo que va haciendo. Y aquí ChatGPT es más rápido porque ya directamente tiene el código. Entonces, en apartado velocidad es más rápido ChatGPT que lo que es Codex. Que Codex es de ChatGPT también, que no es que sea en competencia, sino que todo es más que de ChatGPT, de OpenAI. Entonces, aquí ya tenemos el código que ha creado ChatGPT, muy rápido, ha tardado pues pocos segundos, y aquí pues sí, normalmente 1, 2, 3 minutos tarda Codex, pero de momento me está creando cosas más potentes Codex. Vale, vamos aquí, abro el MetaEditor. Estoy en MetaTrader 5, es un software gratuito. Espérate, no borro esto, sino que le digo nuevo, asesor experto, y aquí le pongo el título que me ha dado, en este caso ChatGPT, que es EA EMA Stochastic ATR. Le pongo esto, este será el que me ha hecho ChatGPT.
Ahora borro esta plantilla, dejo sin ninguna línea, me vuelvo a ChatGPT y aquí copio no el título, sino todo el código. Me voy aquí y lo pego. Y algo hay. O sea, este código, no sé yo si esto va a funcionar. Voy a compilar. Pues bueno, no da errores ni warnings. Pero sí que me parece un poco extraño el código. Pero bueno, está muy simplificado el tema título y tal. Por eso me extrañaba. Vale, ya tenemos el de Codex. Vamos a ver con... Perdón, el de ChatGPT. Vamos a ver. Completando la tarea. Toca crear el PR. Bueno, aquí. Ahora termino. Hasta que no te da esto, no ha terminado. Y en este caso me ha puesto este título. Copiamos el título y hacemos el mismo proceso. Nuevo asesor experto con el que pone stock, o sea, de forma abreviada es Codex. El que lo pone completo es MetaTrader, para distinguir uno del otro. Ahora borro todo esto y pegamos el de Codex, que si os fijáis son bastantes más líneas y ha tardado mucho más. O sea, si queremos saber el tiempo, ampliando aquí, nos vamos arriba a 1 minuto y 3 segundos. Bueno, tampoco ha sido para tanto, pero sí que ha tardado más. Aquí tenemos el de MetaTrader, aquí el de Codex. Pego el código mucho más largo, el doble de largo, y compilamos. Aquí sí que hay errores, hay 6 errores. Copiamos estos errores, volvemos a Codex, ya lo pongo a pantalla completa, y le digo, al compilar salen estos errores, y los pego. Le digo, reescribe el código corrigiéndolos y programar. Ahora se pondrá nuevamente a escribir el código de Codex sin errores. El tema de que uno haya dado errores y el otro no, bueno, del mismo modo que Codex es más lento, da un bot más completo, también como es más probable que pueda dar algún error. Generalmente, todo lo que yo he hecho con Codex, a la primera que le mando los errores ya los corrige, máximo a la segunda. Voy a pasar a cámara rápida y enseguida seguimos. Muy bien, ya tenemos el código nuevo, entonces esta vez ha tardado 1 minuto 53 segundos, casi 2 minutos. Como podéis ver es bastante más lento que ChatGPT. Ahora vuelvo aquí, pero también son bots mucho más robustos, potentes, que una vez funcionan tienen después muchos menos errores. Compilamos y ahora simplemente salen 2 warnings. Le mando el mismo proceso. Copiamos esto de aquí, lo que sale en la lista de errores, y volvemos aquí. Salen nuevos errores, corrige los 2 puntos y le pego los errores y programar. Y ahora vuelvo a pasar a cámara rápida esta parte para que no te aburras. Muy bien, ha terminado ya y esta vez ha tardado 2 minutos con 16 segundos. Son los tiempos habituales, normalmente más de 1 minuto y menos de 3. Copio el nuevo código, me voy aquí en el MetaEditor donde compilamos el código de programación y pego el nuevo código y pulso en compilar. Ahora ya no hay errores ni warnings, esto es lo normal. No me he encontrado aún más de 2 veces corrigiendo, tanto en ChatGPT como en Codex. Entonces el stock, así abreviado, es Codex y Stochastic entero es el de ChatGPT. Ahora, ¿qué hacemos? Nos vamos ya a MetaTrader para hacer la comparativa. Para ello tenemos que tener abierta la pestaña Asesores Expertos y aquí es donde los tenemos. Actualizamos, tenemos el Stochastic y el Stock.
Vamos primero a ponerlo en un gráfico. El de ChatGPT. Así vamos comparando parte por parte. Estas son las opciones editables en el que nos ha creado ChatGPT. Nos permite elegir entre una EMA simple exponencial, los distintos tipos de EMA. Entonces, al precio de cierre, los parámetros de estocástico son estos tres. Si es un estocástico simple, entonces también cuando es sobrecompra y sobreventa del estocástico, el valor de ATR y los multiplicadores, bueno, todo bien, número mágico, o sea, y si lo pongo al gráfico ya está aquí el sombrerito y parece que funciona en la cuenta demo. Ahora hacemos lo mismo con el stock, que es el que ha creado Codex. Vamos aquí, vemos que hay menos parámetros. Moving Average de 50, simple, el estocástico a cierre de precio, el estocástico con sus valores, nivel de sobrecompra sobreventa, ATR y los multiplicadores y lot size. Solo he hecho en falta aquí el Magic Number, o sea, pero eso es tan simple como decirle en el propio prompt, especificar. Como no he especificado, pues pueden pasar estas cosas. Bueno, de momento la cosa está igualada, diríamos que hasta este momento con lo que tenemos gana ChatGPT, más rápido, más parámetros editables sin tenerse lo que decir, pero vamos ya a lo importante, porque una cosa es la velocidad y todo esto y la otra es el bot final que queda, que en mi caso todo lo que llevo yo probando son mucho más robustos y potentes los que hace pues Codex. Vamos al de ChatGPT, que es este de aquí. Entonces lo pulso y lo vamos a probar en eurodólar M15, por ejemplo, el año 2024, y lanzo el bot. Esto sería una prueba de backtest con los parámetros por defecto. Vale, vemos que opera, hace operaciones y pierde. Pero bueno, está operando. Después ya vendría la parte de optimización, pero de momento aquí la cuenta cae casi 500, de 10.000 a 9.577 en este bot. Vamos a hacer la misma prueba en el otro bot, que es el de Codex, el mismo backtesting, y vemos que también opera. Y en este caso, pues de momento tampoco, bueno, ha ido algo mejor. Aquí ha perdido solo 50, en el otro casi 500, aquí 50. El número de operaciones, o sea, lo que me está pasando con Codex es que hasta llegar a este punto es más lento, hay más errores de compilación, pero cuando ya lo tienes es mucho más potente, con mejores resultados. Pero ya para estar seguros, aquí en el primer backtest ha ganado este, porque hace menos pérdidas, pero no ha ganado, porque no hay beneficio. De tal manera que ahora ya vendríamos a hacer una optimización. Primero podemos optimizar, como hemos ido haciendo, el que pone Stochastic entero, que es el de ChatGPT, y hacemos una optimización de algunos parámetros. Entonces la media móvil que empiece en 5 con saltos de 5 en 5 hasta llegar a 300. Después los niveles de estocástico también estaría bien, pues 50 con saltos de 10 en 10 hasta llegar a 100, y aquí empieza en 10 con saltos de 10 en 10 hasta llegar a 50. Esto es para si filtramos más o menos lo que es sobrecompra y sobreventa. Finalmente, los multiplicadores de stop y TP, pues hacemos de 1 en 1 en los saltos hasta llegar a 20. Voy a cortar en 15 porque si no son distancias muy exageradas. Ahí. Esto será lo mismo que haremos en el otro. Así que estos son los parámetros de optimización. Y vamos a ver lo que tarda en optimizar. La optimización sale
aquí arriba. Lo voy a poner de modo que yo no tape nada. Y de momento voy a pararlo. Ya había dado algún resultado, pero para que no se retrase tanto le voy a decir solo precios de apertura. Y así será más rápido, porque si no va a tardar muchísimo. Mira, ya lleva todo este periodo. Aquí tenéis la nube de puntos, os explico brevemente. El rojo significa pérdida, el verde oliva beneficios, el verde más oscuro más beneficio aún, cuanto más arriba. Y aquí tenemos los resultados de la optimización. Podemos ordenar por resultado, pulsando encima de resultado, por beneficio. Y así vemos que la opción que da más beneficio es esta de aquí, con un drawdown del 3. Entonces, lógicamente, tiene en cuenta al filtrar el beneficio y la reducción. Para hacer una prueba empate, hago doble clic en la primera opción y ya me ha hecho el backtesting. Vemos que es este de aquí. En el de ChatGPT gana 1920 con un drawdown del 3% el relativo, y aquí tenemos la gráfica. O sea, muy buenas sensaciones da la optimización que ha habido en el de ChatGPT. Ha ganado casi 2000 la primera opción. Ahora vamos a hacer en esta comparativa lo mismo con el otro. Ya sé que es una comparativa, pues que le lanzamos las mismas pruebas y vemos un poco qué nos da. Estamos haciendo solo un año de backtest en el mismo mercado. Vuelve a ser una optimización genética, pero cambiamos de el asesor experto de Codex en este caso. Y hacemos lo mismo. De 5, saltos de 5 en 5 hasta llegar a 300 la media móvil. Después el estocástico 10 con saltos de 10 en 10 hasta llegar a 50 hasta llegar a 100, que este es el nivel de arriba, y aquí 10 hasta llegar a 50 con saltos de 10 en 10. Estaba confundiendo. Y finalmente multiplicador de stop y TP hemos hecho de 1 en 1 hasta 15, de 1 en 1 hasta 15, para que haya igualdad de condiciones. Y es lo mismo, rápida con precios de apertura, y aquí ya vamos viendo cómo va haciendo la nube de puntos y veremos cuál de los dos consigue pues sacar beneficios mayores. También ya hemos llegado al verde más intenso, y aquí de entrada tenemos esta opción, que es la que más beneficio da. Fijaros que es un poquito menos de beneficio que la de ChatGPT, pero también la reducción es menor, por lo tanto podríamos aumentar el riesgo y no habría problema. Hacemos doble clic y ya tenemos lo que es el backtesting. ¿Veis? Este de aquí es el resultado, y aquí tenemos pues lo que son los parámetros. Hay un drawdown inferior al anterior, no llega al 3%, y bueno, diríamos que por resultado, como este se puede apretar un poco más, estaríamos más o menos en lo mismo. O sea, quedan bastante empatadas. En el fondo, Codex funciona con ChatGPT, y al final yo prefiero actualmente ya trabajar con Codex porque tiene más potencial. Aquí, al hacer una comparativa de un bot básico para un vídeo de YouTube, que es algo muy rápido, pues cuesta más encontrar el potencial de uno y otro. Pero cuando ya hacemos cosas más avanzadas, como lo estamos haciendo en la academia, que tenemos bots que hemos desarrollado, como en el aula de ayer que estuvimos ya acabando de pulir el de divergencias, después estos bots están a disposición de los alumnos, pues sí que notamos que hay una diferencia en Codex. Aquí prácticamente diríamos que ha habido un empate, o en caso de dar un ganador casi que sería más ChatGPT, porque ha ido más rápido, tiene más opciones de edición el bot, y también el resultado ha sido algo mejor. Pero ya te digo
que la parte superficial de un vídeo corto no te haga no ver que Codex es mucho más potente cuando ya profundizas más. Aquí hemos pedido un bot básico, una cosa simple, y ha ganado ChatGPT, pero cuando ya vas un poco más allá, si te acostumbras a trabajar con Codex, pues aunque tarde un poquito más, acostumbra a hacer códigos más potentes, más robustos, bots también pues más escalables y todo eso. Y mira, si realmente quieres llevar tu trading al siguiente nivel, tengo algo para ti, la formación Trading con ChatGPT ANIA. Esta nueva formación está diseñada para revolucionar tu manera de operar en los mercados, proporcionándote estrategias de trading automático programadas por la inteligencia artificial de ChatGPT o de Codex y otras IAs. Y lo mejor de todo, no necesitas tener conocimientos previos de trading, inteligencia artificial ni de programación. Te dejo el link para acceder al curso en la descripción del vídeo y también por aquí en la pantalla. No te pierdas esta oportunidad. Si te ha gustado este vídeo, no te olvides de dejarme un me gusta, que a mí me ayuda mucho, y también si todavía no estás suscrito, suscríbete al canal y visita la Academia de Trading con todas las formaciones, código.trading. Advertencia de riesgo: el trading conlleva riesgo significativo de pérdida y puede no ser adecuado para todos los inversores. Este contenido es exclusivamente informativo y no constituye asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión. Los rendimientos pasados no garantizan resultados en el futuro.